salieron a Zumpango a una reunión con otros pastores. Y entonces me pidieron que yo compartiera el día de hoy, solo que nunca había compartido en miércoles y diferente. Gracias a Dios por esta oportunidad. ¿Me acompañan a hacer una oración? Bendito Padre Celestial, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias por tu palabra revelada a nosotros, Señor. Gracias porque nos alimentas con tu palabra. Háblanos en esta hora, Señor, háblanos en esta noche. Y que tu nombre sea glorificado, que tú recibas la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada estudiamos gran parte del capítulo 27. Dana, ¿me puedes pasar mi Biblia, por favor? Del capítulo 27 de Hechos. Con Pastor Chucho estudiamos gran parte del capítulo 27. Muy interesante. Pero antes de comenzar y de que ustedes abran su Biblia, el capítulo, o de que lo puedan ver, quiero hacer unas pequeñitas preguntas para recordar qué es lo que estudiamos hace 8 días. Por ejemplo, ¿quién relata esta historia? Lucas. Bien, Fer. ¿Cómo se llamaba el centurión que iba a cargo del barco? Bueno, no importa que vean la Biblia. ¿Quién me dice cómo se llamaba el centurión que iba a cargo del barco? Véanlo ahí en su Biblia, Hechos 27. Julio. Muy bien. ¿Quién me dice cómo era el clima cuando ellos embarcaron? Exactamente, había una tormenta. Fíjense bien, para que recordemos, vamos a los versículos 27, capítulo 27, verso 14. Dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y luego en el verso 18, alguien que lo quiera leer. 27, 18. Gracias, sí. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga. El 20 también, por favor. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas, y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces el clima estaba severo, ¿verdad? Una fuerte tempestad, furiosa tempestad, dice el 18, y el 14 un viento huracanado. Ese era el clima. Ahora, ¿quién me quiere decir qué hizo Pablo para animar a toda la tripulación? Hizo dos cosas. Ángel. Y que ese ángel le había dicho que no se iba a perder ninguna vida. Muy bien. Que todos iban a ser salvados. También les dio de comer. Muy bien. Y les dijo, no tengan miedo, ¿verdad? Sí. También lo estudia. Muy bien, Rebel. Les dijo lo que Dios ya le había mostrado. Por último, la última pregunta. ¿Cuántos días llevaban sin comer? 14. Muy bien. Bueno. Pues veíamos cómo Pablo es llevado cautivo hacia Roma, ¿verdad? Y entran en un barco, no era un barco pequeño, cabían más de 200 personas, y es cautivo
es llevado cautivo Pablo en una gran embarcación. Entonces Pablo les aconseja que se detengan en buenos puertos, pero al principio no lo escucharon. El centurión no le hizo caso a Pablo y entonces llegó la tormenta y casi naufragan. Tanto así que Lucas escribe que creyeron que ya no había más esperanza de vida. Más adelante vemos que Pablo intenta animar a la tripulación, como bien nos decía Rebe, diciéndoles que no tuvieran miedo y que comieran, porque Dios ya le había mostrado que nadie iba a morir. En el verso 36, después de que comieron, dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Después de que Pablo come y parte el pan, ¿no? Todos comieron también y estaban de mejor ánimo. Se han de acordar que nos quedamos en el versículo 38. ¿Qué fue lo que dijo Pastor Chucho acerca del versículo 38? ¿Se acuerdan que al final él nos dijo, recuérdenme la próxima vez que estudiemos esto? ¿Sí se acuerdan? Bueno, el versículo 38 dice, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y él nos dio una cita. Pastor Chucho nos hacía referencia a una cita. Esta cita está en Hebreos. Acompáñenme, por favor, a Hebreos 12:1. Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una gran nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Ya se acordaron? Que Pastor Chucho decía esto de echando el trigo al mar. Y él hacía referencia a este texto que acabo de leer. Y él decía, ¿qué significa echar el trigo al mar? ¿Qué enseñanza podemos nosotros tomar de esto? Bueno, ¿qué significa aligerar la carga? Mira, en el versículo 18, que ya leyó y sí, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar significa hacer más ligero el barco. Ya desde el versículo 18 ellos ya empezaron a tirar cosas al mar. El verso 19 dice, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. O sea, seguían tirando cosas. Imagínense cómo estaba la tormenta y lo pesado que era el barco, que sentían que se iba a hundir. Echar los aparejos o arrojar los aparejos es la maquinaria pesada que controlaba la vela. Esos son los aparejos. Y ellos hicieron esto para no hundirse. Bueno, pues el autor de Hebreos entonces nos habla de un peso. ¿Cuál creen que sea este peso al que se refiere el autor de Hebreos? Este peso es el peso del pecado. Algunos pesos que quizá tú y yo estemos arrastrando pudieran ser, yo mencioné algunos, no significa que todos entremos en estos pesos. Pero, por ejemplo, malas actitudes, desobediencia, duda, falta de gozo, desánimo o desaliento, murmuraciones, chismes. Estos solamente son algunos lastres que algunos arrastramos y que pudieran estar frenándonos o que pudieran estar haciendo mucho peso en nuestras vidas. Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros reflexionemos y muy sinceramente pidámosle al Señor que Él nos haga ver si hay lastres en nuestra vida, si hay algo que nos impide correr, si hay algo que nos impide navegar con libertad, si hay algo que tenemos que echar.
a la mar. Como lo dice el versículo 38, aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Y yo creo que podemos pedirle al Espíritu de Dios que nos dé el poder para vencer el mal en nosotros. Eso es aligerar la carga. Despojarnos de eso que no le agrada al Señor, como si de eso dependiera que nuestro barco se mantuviera a flote. ¿No es cierto que a veces nos acostumbramos a nuestra forma de ser sabiendo que no le agrada al Señor? Pero a ese peso se refiere la carta de Hebreos. Ok, pues vamos a continuar con el verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Se hizo de día y por fin vieron enfrente una isla. Después de muchos días por fin vieron tierra, por fin vieron una playa. No sabían bien cuál era esta isla, no la reconocían, pero vieron una entrada de mar, o sea, una ensenada, una playita. Intentaron dirigir el barco hasta allá. Versos 40 y 41. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. El mar no se había calmado, hermanos. El mar seguía súper violento. Y su barco, con una sola vela y ya sin timón, lo que sucede es que comenzó a partirse en dos, de atrás hacia adelante. Y todavía no llegaban. Verso 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Ustedes se han de acordar que en ese tiempo los soldados debían tener un cuidado muy especial de los presos, porque si se les escapaba, ellos tenían que responder por ese preso. ¿Podían ellos, los soldados, entonces ser los esclavos? ¿O podían pagar con su vida? ¿O podían irse al circo romano, a la arena del circo romano, en lugar del que habían perdido? Entonces estos soldados dijeron, se nos van a escapar. Estamos llegando a tierra y se nos van a escapar. Mejor los matamos de una vez. Eso fue lo que pasó. Pero el centurión, verso 43, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y salieran a tierra. Es interesante cómo este centurión, ya nos decía Pastor Chucho que él ya había escuchado de la palabra de Dios, pero a pesar de eso, él no había querido escuchar a Pablo. Al principio él no hizo caso de los consejos de Pablo. Después, cuando este centurión se da cuenta que Pablo tenía razón, que si hubieran hecho caso a lo que Pablo les dijo desde un principio, a lo mejor no hubieran naufragado, entonces decide salvar a Pablo e impedir que mataran a los esclavos. Hermano, tú y yo podemos ser luz y podemos ser sal. Y yo estoy seguro que la gente a tu alrededor sabe que tú eres hijo de Dios. ¿No es verdad que a veces la gente nos dice, te pido que oren por mí porque tengo algún problema? Hagan oración por mí. Algunos nos han llegado a decir, tú que estás más cerca de Dios, te pido que ores por nanana. Algo así pasó con este centurión. Pablo fue luz en medio de las tinieblas y este hombre logró verlo. Y tú y yo debemos ser luz, podemos ser luz y sal en medio de la oscuridad y de este mundo. Podemos alumbrar para que otros vean a Cristo, para ser de testimonio para otros.
dice así, les impidió este intento, o sea, que mataran a los esclavos, y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas y parte en las cosas de la nave. Seguro aquí empezó el surf, porque se fueron así como pudieron llegar a la playita. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Sabes, hermano? Parece que lo habían perdido todo, pero en realidad estaban vivos. Habían salvado la vida. Lo habían perdido todo, pero quizá algunos de ellos habían escuchado el Evangelio. La palabra no lo dice, pero conocemos a Pablo. Y yo estoy segura que él no perdió el tiempo en ese barco. Pablo sabía que Dios lo había llamado para compartir el Evangelio con gentiles. Y estos hombres eran gentiles. Seguramente Pablo aprovechó la oportunidad. Y aunque lo habían perdido todo, estaban vivos. Y quizá habían ganado algo más. Quiero compartir contigo, hermano, las tormentas de la vida siempre vamos a enfrentarlas. Es decir, eventualmente todos vamos a pasar por tormentas. Puede ser una enfermedad, puede ser la muerte de un familiar, algún problema familiar, escasez económica. Todas esas son tormentas de la vida. Y a ninguno de nosotros nos gusta pasar por eso. No hay alguien que yo conozca que diga, ay, a mí me fascina tener problemas. Pero con una buena actitud podemos crecer, podemos aprender, podemos madurar en medio de las tormentas. Sobre todo sabiendo que el Señor es quien va con nosotros. Que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo quiero animarte a que no importa lo que estés enfrentando, la tormenta que ahora mismo estés enfrentando en tu vida, que recuerdes que el Señor va contigo, que Él es el capitán de tu barco y que Dios tiene un especial cuidado de ti. Mira, en la palabra de Dios se mencionan diferentes tormentas. Por ejemplo, hay tormentas para corregirnos, para corregir nuestra vida. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le envió una tormenta. La historia dice que Jonás iba en su barco. No, la historia dice que Jonás fue necio y desobedeció. Y se subió a un barco. Y de pronto comenzó la tormenta. Las otras personas en el barco no sabían por qué había venido esta tormenta, pero sabían que no era algo natural, que no era algo normal. Y que echaron suertes. ¿Y saben en quién cayó la suerte? En el dormilón, en Jonás. Y esta tormenta vino para corregir a Jonás, para hacerle ver que era un necio, que se estaba portando neciamente, desobedeciendo a Dios. Y Dios envió esta tormenta para corregir su camino. ¿Has pasado por tormentas correctivas? ¿Que te enseñan que no vas bien o que estás siendo necio? Dios nos enseña también así. Llama nuestra atención como con Jonás para decirnos, no es por allí. Te mandé a Nínive y tú vas en sentido contrario. 3 días estuvo en el pez, recapacitando en lo que había hecho. Tormentas para corregirnos. Hay otras tormentas. Estas tormentas son para prepararnos para un futuro. Me acuerdo también de los discípulos en alta mar. ¿Se acuerdan? Que Jesús iba con ellos. Se quedó dormido. Y la tormenta era tan fuerte que molestos lo despertaron. ¿Qué no te preocupa que nos estamos hundiendo?
Pero Jesús tenía una enseñanza. Jesús quería mostrarles con esta tormenta que el Dios creador de los cielos, de la tierra, el que calma los vientos y las tormentas, aunque Jesús ya no estuviera con ellos, Dios siempre iba a estar con ellos. Y Dios puede calmar nuestras tormentas. Era lo que yo te comentaba hace un momento. No importa lo que estemos viviendo, tenemos que estar seguros de que el Señor va con nosotros y que Él puede apaciguar los vientos y las olas. Estas tormentas nos hacen prepararnos para el futuro, estar preparados para lo que se viene. ¿No es verdad que cuando pasamos por ciertas cosas difíciles y de pronto pasa eso, y volvemos a pasar por algo duro, nos acordamos que el Señor estuvo con nosotros y que Él nos ayudó? Porque la primera vez aprendimos, fuimos preparados y así poco a poco vamos aprendiendo que el Señor está con nosotros y que vamos madurando y vamos creciendo como lo hicieron los discípulos. Hay otras tormentas. Otro tipo de tormentas son para protegernos. ¿Quién recuerda a Noé? No fue una tormenta como tal, un diluvio. Y aunque este diluvio tuvo dos propósitos, uno fue para la destrucción de toda la humanidad que no había querido reconocer al Señor, y el otro fue para preservación de vida. Este diluvio sirvió para salvar a Noé y a toda su familia. Yo te pregunto, ¿tú has sentido la protección de Dios en medio de este mundo de maldad? ¿Sabemos que el Señor está con nosotros y va con nosotros a pesar de todo lo que escuchamos en el mundo? Yo estoy convencida que nosotros caminamos por este mundo rodeados de ángeles. Y que muchas veces el Señor ni siquiera nos permite ver el mal. O a ver, si nosotros escucháramos las noticias y abrimos el periódico, ¿nos daríamos cuenta cuántos asaltos, cuántos secuestros, cuántas violaciones, cuánta maldad? ¿A ti te tocó ver eso en esta semana? ¿Te asaltaron? ¿Supiste de alguna violación o te secuestraron? Porque Dios tiene tal cuidado de nosotros que aún nos guarda de mirar el mal. Dios nos preserva, nos cuida como a su pueblo y nos rodea de ángeles. Y a pesar del diluvio, de la maldad, de las tinieblas, nosotros podemos ir confiados. Nosotros podemos caminar confiados. Pues esta historia que estamos leyendo de este barco y de Pablo nos muestra que esta fue una tormenta de dirección. O sea, todo esto que sucedió, Dios tenía un plan, porque Dios siempre tiene un plan. Siempre tiene un plan. No me quiero adelantar, pero en el siguiente capítulo vamos a estudiar cómo Dios amaba tanto a un hombre que Dios guió el barco hasta allá. Y a mí me encanta la idea de que si solamente yo hubiera existido, igualmente Jesús hubiera muerto por mí. Toda esta tormenta fue quizá por amor a este pueblo, a esta isla, a todos los de Malta. Dios nos ama de una manera personal, de una manera tan particular a cada uno de nosotros. Y Dios tenía un propósito con esta tormenta. Dios quería que Pablo fuera allá y que todos ellos en esa isla también escucharan las buenas nuevas. Para eso había escogido Dios a Pablo. Dios siempre tiene un plan. Y él sabía para qué y por qué de esta tormenta. Pero Dios le había dado paz a Pablo. ¿Cómo es que ni el mismo Lucas podía tener la paz que tenía Pablo? Porque Lucas, acompáñenme a buscar ese verso. ¿Dónde dice que Lucas dice que habían perdido toda esperanza?
A ver quién lo encuentra. ¿Ah? No oigo. ¿Cuál es? 20. Ajá, muy bien. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Nunca pierdas la esperanza. Pueden venir tormentas a tu vida no pequeñas. Ninguno de nosotros sabe lo que nos depara el futuro, pero nunca pierdas la fe en el Señor. Tómate fuerte de la mano del Señor. Permanece firme, hermano. Lucas había perdido la fe, pero Pablo no. Porque Pablo había escuchado al Señor. Pablo estaba seguro. Dios le había dicho que ninguno iba a perecer. ¿Dios te ha dicho algo a ti? ¿Dios te ha dado alguna promesa a ti? ¿Te ha hablado a través de su palabra y has abrazado ciertas promesas para ti y sabes que Dios te las dio a ti? ¿No es cierto que leemos la palabra y de pronto saltan las letras? Y dices, esto es para mí. Dios me está hablando a mí. Abrázate de esas promesas. Pablo lo hizo. Por eso pudo confiar en el Señor en medio de la tormenta. Por eso no tenía miedo. Por eso pudo animar a otros diciéndoles, no tengan temor. Porque ninguno de nosotros va a perecer. Ni uno solo se va a morir. Por eso pudo partir el pan y el vino. Y tomar el vino. A mí me suena mucho estos versículos 35 y 36. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. ¿A qué te suena? ¿A qué se parecen estos? ¿Verdad? Cuando Jesús tomó el vino y partió el pan. ¿Sabes? Cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer en el momento correcto, nosotros es cuando podemos ser luz a otros. Porque después de que Pablo hace esto, toda la gente empezó a tener ánimo. Cambió su manera de ver las cosas. No que se haya detenido la tormenta. Eso no dice. Pero la gente cambió. Tú puedes ser la diferencia en tu trabajo. Ayer en la célula nuestra hermana Flor nos estaba contando que tiene problemas en su trabajo. Hay una persona que le hace la vida imposible y que mete chismes y que va con su jefa y habla mal de ella. Y es una constante. Tiene mucho tiempo que Flor padece en su trabajo. Oremos por Flor. Pero ella no deja de hablar del Evangelio. No para de compartir. Y ha sido luz. Y ayer humildemente nos decía, es que todos me quieren. Humildemente. Pues sí, lo dijo humildemente. Es que yo no sé, pero Dios me da gracia. Y le caigo bien a las personas. Solo esta mujer no me quiere. El Señor está con Flor. Y aunque le hacen la vida de cuadritos, esta mujer y la jefa, ahora, Flor sabe que su vida está en las manos del Señor y que nada le va a pasar que Dios no quiera. Así estaba Pablo. Y Flor comparte el Evangelio y puede ser de testimonio para otros. Tú y yo podemos ser testimonio para los demás. No importa si estás trabajando, te quedas en casa con tus hijos, con tu esposo, con tu familia. Alrededor tenemos gente que no conoce al Señor, que necesitan ver un cambio, que necesitan ver una luz de esperanza. Que sabes, la gente sin Cristo se está muriendo. Dice la Biblia que viven en sus delitos y pecados, están condenados. No tienen el gozo, no tienen la paz. Parece como que viven bien. ¿Tú crees que viven bien? Sin Cristo no es posible. Pero Pablo tenía la paz. Pablo estaba seguro de que Dios tenía un plan, que Dios sabía para qué y por qué estaba permitiendo esto. Nunca perdió su paz.
Y podemos avanzar algunos versículos del capítulo 28. Verso 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Esto puede ser una enseñanza para nosotros? Porque esta gente no conocía del Señor y fueron hospitalarios, fueron humanos, fueron amables, pues como hijos de Dios con muchas más ganas. En el Congreso de Mujeres yo les compartía a las hermanas que una buena acción, un buen consejo es: abre las puertas de tu casa. Tú puedes ser hospitalario, tú puedes invitar a otros a que vayan a tu casa, tú puedes compartir tus alimentos y ser amable, y ninguno de nosotros sabe el impacto que podemos tener en los demás, solo con la amabilidad. Si estas personas que no conocían del Señor fueron amables y evidentemente causaron un buen impacto en Pablo y en todos los del barco, tú y yo podemos ser así y mejor. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano a Pablo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Tenían sus creencias, ¿verdad? Pero conocían que esta no era una serpiente cualquiera. Esta era una serpiente venenosa y ellos lo sabían. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Ven lo que les decía? Que los hijos de Dios podemos caminar confiados. ¿Cuál era la confianza y la fe de Pablo para sacudirse la serpiente y no gritar despavorido? Ninguna arma forjada puede con los hijos de Dios. Confiemos en el Señor, así como lo hacía Pablo. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, porque sabían qué clase de víbora lo había mordido. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Así es la gente de nuestros días, ¿verdad? Supersticiosa. Comienzan a creer todo menos en Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me dice qué quiere decir? Los hospedó solícitamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Me suena como muy acomedido, muy amablemente los quiso hospedar. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Creo que es una enfermedad del estómago. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿No es verdad que estas son señales que Dios ha prometido a los que le amamos? Tenemos el poder de Dios para orar por los enfermos y que ellos sean sanos. Y no necesitas tener necesariamente el don de sanidad,
Si tú has creído en Jesucristo, tú tienes el poder de Dios para orar por los enfermos y que ellos sean sanos, así como Pablo. Pablo creía en Jesús y Dios lo usó en sanidad. A este hombre es al que yo me refería. Que Dios lo amaba tanto, tanto, que quería enviar a su hijo, Pablo, para usarlo en sanidad. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿Verdad que así era Jesús? ¿No es cierto que cuando se corrió la voz de que Jesús sanaba, iban a buscarlo miles y miles de personas? Pues aquí no habían miles y miles de personas, pero se corrió la voz, porque la voz se corre rápido. Y todos los enfermos iban a buscar a Pablo. ¿Y saben qué es lo bonito? Lo bonito es que ellos también eran sanados. Dice el verso 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. ¡Qué bonita actitud! De verdad que si algo podemos aprender de estas personas que estaban conociendo el poder de Dios, es su buena actitud con los demás. ¡Qué bonita isla! ¡Qué bonitas personas! O sea, lo han dicho 3 veces. La clase de personas que eran. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. O sea, era gente desprendida, que daba lo que tenía. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puetoli. Vamos a dejarlo hasta aquí. Me gusta cómo la palabra habla de estas personas de Palta. Me gusta cómo dice que eran hospedadores, cómo los trataron, cómo les dieron honor, cómo compartieron sus cosas. Si no somos así, podemos cambiar y podemos ser así. Podemos ser compartidos de lo mucho que Dios nos ha dado. Podemos dar la bienvenida, por ejemplo, no necesariamente en nuestra casa, ¿sí? Pero aquí también. Podemos ser hospedadores aquí, porque esta es como nuestra casa. Y cuando alguien llegue por primera vez, podemos ir, saludar amablemente. Podemos hacerlos sentir parte de este lugar. Podemos aprender algo de ellos, yo creo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñas, Señor. Queremos primero despojarnos de todo peso, de todo lo que nos impide andar en libertad, de todo pecado, de todo lastre que nos está haciendo lentos, quizá. Que cada uno de nosotros, honestamente y transparentemente, vengamos a ti pidiéndote que tú lo quites, que tú nos cambies, que nos llenes con tu Santo Espíritu y con tu poder, para cambiar eso que no te agrada. Alumbra nuestras vidas, Señor, para que podamos nosotros alumbrar a los demás. Que seamos como esta gente de esta isla. Que seamos como ellos, Señor. Así, dando honor a los demás, honrando, ayudando, siendo hospitalarios, siendo amables, dando honor a otros, Señor. Queremos ser así. Y queremos también aprender todo lo que tú nos quieras enseñar a través de las tormentas de esta vida. Que pasemos por las tormentas más maduros, mejores para ti, creciendo en ti, Señor, diferentes a través de la prueba y de la tormenta, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.